Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy vamos a tener taller de introducción a la huerta agroecológica, así que estamos muy contentas. Vamos a arrancar. Sí, más que nada un poco como para contarles de qué se va a tratar este taller, es como para una introducción a lo que es la huerta agroecológica, no solo como huerta, o sea, no solo como lo que hacemos nosotros en casa con cultivar tomate, lechuga, o lo que querramos consumir, sino más bien también un poco cómo se genera esa huerta en la sociedad, o sea, qué significa una huerta agroecológica. Vamos a definir varios términos y un poco para que veamos el contexto general de producción, ya sea para la huerta agroecológica, o sea, cómo es el contexto social, el contexto político y un poco entender cuáles son las técnicas. Y vamos a ir avanzando un poco más en lo que es una mirada un poco más general, no solo lo que producimos nosotros desde nuestra casa. Pero vamos a definir un poco qué es la agroecología. O sea, la agroecología lo que hace es estudiar tanto lo agro desde lo que es agricultura, o sea, el trabajo de la tierra en sí, y la ecología es entender ese entorno, ese sistema el cual yo voy a trabajar. Entonces, es un poco, aquel que estudia cómo cultivar, cómo labrar la tierra, y todos los saberes que se vienen, digamos, utilizando, no solo a través de lo que es ahora, sino también de lo que venimos trayendo de cómo se trabaja esa tierra. O sea, tanto por parte de técnicas, ya sean técnicas en cuanto a labranza o a cultivo, o cómo guardar esas semillas o cómo procrear esas semillas, o ya sea también culturales, qué es lo que uno hace, cómo se maneja la sociedad en sí a partir de la agricultura. La agroecología, por sobre todo, plantea un sistema integral con una mirada sistémica. O sea que en vez de pensar que los elementos están separados los unos de los otros y poder sembrar una semilla y sacar una planta sin generar consecuencias, todo lo contrario. Lo que propone la agroecología es entender que cada intervención que hacemos en nuestro planeta tiene una consecuencia que le afecta a otros elementos. Entonces, empezar a ver nuestras acciones con esa repercusión de sistema nos ayuda a entender un poquito la propuesta de la agroecología. Entonces, un poco lo que le vamos a ir mostrando, cómo es el sistema, qué nos propone la agroecología, a diferencia del sistema de cultivo actual. Claro, este dibujito no sé si se alcanza a ver bien, pero un poquito nos muestra como los principios y los valores que maneja la agroecología. En el centro tenemos como un engranaje donde se denomina la sinergia, que es como la relación, son relaciones benéficas que se establecen entre elementos, o sea, una relación de ganar-ganar. Se busca ese tipo de relaciones cuando se habla de agroecología. No pensar en quitarle un elemento para que otro reciba, sino que los dos elementos puedan entregar y recibir al mismo tiempo. De eso se trata la sinergia. Después, por otro lado, arriba nos habla de la diversidad, y la diversidad es fundamental para lograr la sinergia, porque cuando tenemos elementos con distintas características, tenemos distintas potencialidades. Entonces, de esa manera, el sistema se va complementando, en vez de hacerse monocromo o monotemático, tenemos diversidades de colores, diversidades de texturas y diversidades de posibilidades. Además, la diversidad lo que fomenta es que esas especies que nosotros producimos cada vez sean más ricas en cuanto a su genética. Si nosotros hacemos monocultivo y no hay biodiversidad, esa genética se va perdiendo y ese material también se va perdiendo. Es muy importante que mantengamos una biodiversidad activa. Buenísimo lo que decís, porque se relaciona claramente con el punto que está a la derecha, que es la resiliencia, que es la capacidad de responder a un impacto, ¿no? La resiliencia es la capacidad de un elemento de recibir un impacto y responder creativamente
impacto. Y justamente con la genética de las semillas vamos logrando que nuestros cultivos sean cada vez más resilientes. También necesitamos generar que nuestro entorno sea resiliente, no solo la genética de la semilla. O sea, tener una tierra que está compostada, tener una tierra que cada tanto la vamos abonando. Por eso, al otro lado del gráfico tenemos el reciclaje, eficiencia. Lo que quiere decir eso es que reutilizar los residuos de mi sistema, dentro de mi sistema, hace que todo se potencie. Que sea todo más eficiente, que tanto o sea, que no solo tomemos lo que necesitamos, sino que reutilicemos lo que ya tenemos para generar más y así seguir manteniendo ese circuito. La creación, dice... Ay, espera que me tapa justo un creación conjunta e intercambio de conocimientos. Ahí en esa parte habla de la faceta humana del sistema, ¿no? Los valores humanos y sociales, la cultura y las tradiciones alimentarias. Eso es como que van de la par. Es todo un sistema que está unido, digamos, y que tiene un circuito que cumplir, y que cada eslabón es importante para mantener esa sinergia, o sea, esa forma. Sí, y empieza y termina en la gobernanza responsable y termina en la economía circular y solidaria, porque lo que nos propone este sistema es dejar de ver a los alimentos como mercancías y empezar a verlos como fruto de nuestro trabajo. Entonces, de esa manera, también al estar conscientes de los ciclos de la naturaleza que se demanda para la producción de un alimento y al entrar en conciencia de lo que estamos alimentándonos, lo que se propone es un ciclo que se autorregule también desde nuestra propia experiencia. La agroecología, bueno, sí, nace desde la necesidad de transformar el sistema agroalimentario actual. Eso era un poco de lo que hablábamos antes. Ese tema de que es necesario cambiar esa visión donde algo se produce para tomar algo y no hay una vía, digamos, de circulación donde cada parte tiene algo que ver, sino que simplemente es un sistema lineal. O sea, entra algo, sale algo y no hay un ciclo que se cumpla a través de ciertas políticas. El sistema actual, como dice, está basado en lo industrial y en la exportación de esos productos. Y eso lo que hace es destruir los ecosistemas y ampliar, digamos, lo que es el impacto del hambre en la sociedad. O sea, no existe una ida y vuelta a ese sistema, sino que es un sistema donde se produce algo y sale. No hay una mirada acerca de cómo queda ese suelo, no hay una mirada acerca de cómo esos productores intervienen en ese proceso. Es diferente cómo está encarado. Entonces, la agroecología plantea esa transformación desde lo político, lo social, organizativo y cultural, desde lo ambiental y desde lo económico. O sea, abarca todos esos temas, no es solamente acerca de cómo trabajo la tierra y cómo produzco, sino que tiene que ver con todo, con políticas, con organizaciones sociales y culturales, con el tema ambiental, cómo se toma a partir de la agroecología y también lo económico. Y de nuevo, justamente abarca todas estas áreas y de una manera circular, porque entiende que todos y todas y todos somos partes de un mismo sistema, que cada acción y decisión que tomamos tiene consecuencias en todos estos planos. Entonces, si verdaderamente se busca una transformación del sistema de alimentación de la sociedad, claramente esto nos va a repercutir en nuestro plano laboral, claramente nos va a repercutir en nuestro plano organizacional y definitivo en el ambiental y en el económico. Pero lo que plantea en un comienzo la agroecología es que pensando la manera ambiental, o sea, el impacto ambiental que tiene el sistema de producción de alimentos actual, podemos llegar a satisfacer la demanda de alimentos que tenemos en la actualidad de una manera saludable. Esa es la parte como más importante de la agroecología, que además de
generar beneficios ambientales, económicos, políticos y organizacionales, nos propone una alimentación saludable. Y si nos propone una alimentación saludable, nos propone una sociedad saludable. Desde ahí es que nosotras les traemos también este conocimiento. Y estos son algunos de los modelos que tenemos en la actualidad en torno a la producción de alimentos. Podemos ver el monocultivo convencional, que es el que existe en el mercado común y corriente, un cultivo tradicional, que se utilizan agrotóxicos o agroquímicos para la producción de alimentos, evitando de esta manera tener que invertir tiempo y trabajo en generar un cultivo diverso donde las plagas no lo ataquen. Un monocultivo orgánico que se propone quizás como una solución más saludable, pero sin embargo sabemos que, cada vez que tenemos un monocultivo, estamos enfrentándonos a desafíos muy elevados en torno a las plagas, entonces generalmente termina siendo también apaleado por algún tipo de agrotóxico. Sí, y por último, al suelo. Sabemos que un monocultivo toma una cierta porción de nutrientes del suelo y ya lo degrada de otra manera. Y por último tenemos las organizaciones tradicionales que no usan agrotóxicos, pero como decía Lu, si no generan un sistema de siembra que sea diverso, que tenga asociación de cultivos y que contemple las particularidades de las personas que están trabajando en este sistema, no estaríamos hablando de agroecología. Exacto. De esta manera vemos que si no afectamos a los tres planos, social, económico y ambiental, todavía estamos hablando de modelos en transición hacia la agroecología, que es el momento donde nos encontramos hoy, en ese camino de transformación de dónde estamos hacia dónde queremos ir. Y estos son lo que plantea la agroecología. Una soberanía alimentaria, o sea que, digamos, donde los productos alcancen para todos y todos tengan acceso a esa alimentación o a una buena alimentación. Producción de cosechas inteligentes, que es lo que hace aumentar esa productividad, o sea, la cosecha que yo hago, que realmente tenga buenos frutos, siempre con una mirada ecológica. Suelos sanos y sustentables, que lo que dice es, bueno, obviamente aumentar esa productividad, pero que a su vez no tenga el uso de agroquímicos y use estas técnicas de inteligencia en cuanto a cómo uno debe hacer esa producción. Sistemas alimentarios resilientes, que era un poco lo que hablábamos antes de la resiliencia, o sea, esa adaptación a un clima y a cómo se está, digamos, proponiendo los modelos tanto económicos, culturales, sociales, económicos, todo lo que veíamos antes, cómo se adapta ese sistema de cultivo a esos cambios de la forma más, digamos, mejor posible y puede, digamos, transformar su forma de realizar esos cultivos. Un valioso medio de vida rural, o sea, contribuye a que digamos, las personas o las comunidades que son rurales, que viven generalmente más que nada de este tipo de trabajo, a diferencia de los que son de las urbes, que contribuya a eso como revalorizar el trabajo de campo, digamos. Y la biodiversidad es un poco lo que hablábamos, del tema de, bueno, tanto de biodiversidad vegetal, o sea, de cómo se mantiene esa biodiversidad, también cómo se mantienen las diversidades en la producción de alimentos y en los pueblos de quienes lo hacen. O sea, eso también es parte de la biodiversidad. Y protección contra las plagas, esto estamos hablando de no usar agrotóxicos, no usar agroquímicos, sino hacer, digamos, asociaciones inteligentes o trabajos inteligentes respecto a la producción. Sí, estos puntos, estos 6 puntos están buenísimos y mientras te escuchaba, Lu, como reflexionaba que en verdad el enfoque de la agroecología tiene que ver con mover un poco la balanza y equilibrar el sistema, ¿no? Como entender a todos los elementos por igual de importancia. Así como cuando dice la protección ecológica contra las plagas, este punto es súper importante porque
cuando nosotros tratamos a las plagas de una manera química, estamos generando un impacto en el suelo que después se va a ver reflejado en los alimentos que nosotros vamos a consumir. O incluso la persona que aplica este veneno en las plantas se ve directamente afectado en el momento en que lo está aplicando. Entonces, empezar a ver cómo, de nuevo, cada acción que yo tengo genera una repercusión en el sistema a corto y a largo plazo, nos ayuda a entender por qué está buenísimo empezar a pensar en sistemas más sostenibles en el tiempo y amigables con el ambiente, porque a fin de cuentas los seres humanos también somos naturaleza. Entonces, si afecta a la naturaleza, si afecta al ambiente, en mediano o en largo plazo me va a terminar afectando a mí también. Y es un poco pensar de esa manera con el otro, o sea, con el suelo, con los insectos o con las plantas mismas. Pensarnos de esa manera para con ellos también nos ayuda a entender el prisma que nos propone la agroecología para empezar a mirar la agricultura. Sí, también lo que podemos ver a partir de esta tabla con estos puntos es un poco eso que decía Gia de la mirada integral que propone la agroecología con respecto a todo. Porque si yo no cumplo el punto 6, o sea, la protección ecológica contra las plagas, ya o sea, si yo uso agrotóxicos, ya no tengo el punto 5, que son suelos sanos y sostenibles. O sea, y si no uso el punto 5, ya no estoy contemplando la biodiversidad, porque es como que todo está relacionado, es como una red. Eso es lo que hay que entender. Que Total. si yo cumplo alguno de los puntos, o si yo no tengo una soberanía alimentaria, ya no tengo un sistema alimentario resiliente. O sea, es como que todo va de la mano. Y el punto 3 que dice producción de cosechas más inteligentes también está vinculado con esta mirada integral, porque si nosotros garantizamos un medio rico de nutrientes, un suelo, un sustrato rico de nutrientes con condiciones óptimas y nos aseguramos de que nuestros cultivos estén alternados según esas asociaciones que en algún momento les vamos a contar, vamos a obtener muy buenos rendimientos. Entonces, también pensar que esa falacia que se dice que el sistema industrial productivo de agricultura que tenemos en la actualidad, en verdad lo que hace es satisfacer la demanda de alimentos, repensémosla, porque está bueno entender que hay sistemas antiguos, súper inteligentes, que hacían que nuestras cosechas sean abundantes y de calidad, por sobre todo. Entonces está buenísimo entender que cuando podemos controlar el medio, cuando nos dedicamos a trabajar el medio donde crecen los vegetales, verdaderamente vamos a obtener resultados de calidad. Entonces, dentro de la agroecología, algo que se practica mucho, que se utiliza mucho, son las prácticas sustentables. Las prácticas sustentables tienen como base que sea un desarrollo sostenible, o sea, tienen que sostenerse tanto en el tiempo como en las formas. Están, digamos, determinadas por lo económico, lo ambiental y lo social, que era un poco lo que ya veníamos hablando antes, de que todos estos puntos tienen que ver con lo que es una práctica agroecológica y por lo tanto que tenga que ser sostenible. Y para que sea sostenible tiene que ser equitativa, viable y vivible. O sea, tiene que cumplir con esos tres puntos. O sea, dentro de lo económico y lo social tiene que ser equitativo. Y dentro de lo ambiental y lo económico tiene que ser viable esa propuesta. Y dentro de lo ambiental y lo social tiene que ser vivible. Si nosotros no cumplimos con estas, no puede ser un desarrollo sostenible. Y dentro de las prácticas que se utilizan como desarrollo sostenible son cultivos eficientes con el uso del nitrógeno que tiene disponible en el suelo. Cultivos resilientes al calor, es lo que hablábamos, que se puedan adaptar a ese calor. O sea, que a medida que nosotros vamos utilizando esos cultivos y los vamos manejando de forma inteligente, cada vez se van volviendo más adaptados al ambiente en el que se encuentran. Agricultura de precisión, estábamos hablando un poco de eso, de las técnicas inteligentes que mencionábamos en la parte anterior, o sea, cómo realmente planificamos y diseñamos ese sistema de cultivo para que sea lo más eficiente posible de la forma más precisa. Labranza cero, que es el tema de no remover el suelo,
sea, se comprobó que no es saludable para el suelo ese constante más Vale, bien, compa. a Soy través Ramón, no me del refiero. cultivo. La labranza se comprobó que no es útil para el suelo. Gestión integrada de la fertilidad del suelo, estábamos hablando un poco también de eso, de que el suelo tiene que mantener sus nutrientes y si nosotros utilizamos agrotóxicos pierde ese tipo de fertilidad, si hacemos monocultivo pierde la fertilidad, o sea, tenemos que tratar de utilizar de la forma más inteligente los recursos que tenemos. El suelo es fundamental para cualquier tipo de cultivo. Depredación natural de plagas y reducción de plaguicidas. En esto se refiere a que hay un montón, tanto ya sea de insectos, aves, un montón de otros organismos que existen y que conviven con nuestro cultivo, que también pueden sernos útiles en cuanto al control de plaga. No necesariamente tenemos que utilizar agrotóxicos. Si uno sabe hacer asociaciones positivas entre las especies, más dejar actuar a otros organismos sobre nuestro cultivo, también puede producirnos un gran beneficio y no es necesario por ahí usar tanta cantidad de, digamos, de plaguicidas orgánicos. Riego por goteo porque es muy eficiente en cuanto al uso del agua. El recurso se aprovecha al máximo y es un recurso muy importante y es un recurso fundamental el agua para cualquier tipo de cultivo. Y hablábamos un poco también lo de cultivos resilientes a las sequías, que está relacionado con el calor. O sea, si nosotros hacemos cultivos que cada vez sean más resistentes o sea, esto de la resistencia se genera a partir de realizar varios cultivos y cosechar esas mismas semillas que ya se van adaptando genéticamente a esas situaciones. Entonces nosotros vamos generando cada vez una especie más resistente, ya sea al calor o ya sea a la sequía del suelo. Todos estos puntos me hacen pensar en que en realidad todo se trata de lograr una máxima eficiencia con un menor esfuerzo, ¿no? Como que todos apuntan ahí, a lograr la eficiencia máxima y el esfuerzo mínimo. Y pensaba en que de qué manera nosotros podemos hacerlo esto al iniciar en algún proceso. Y pensaba que si nos dedicamos a pensar o a planificar o a idear con anterioridad al hacer, lo más probable es que podamos ver de qué manera podemos hacer para invertir el menor esfuerzo posible y lograr los máximos resultados. Y eso me hacía acordar al rol que les proponíamos en el compostaje, ¿no? Como entender que la naturaleza es inteligente, que es un sistema que hace muchos años se autorregula, que conoce aquello que necesita y aquello que no, y entender el rol de las personas y de los seres humanos como estrategas que generan condiciones, y no tanto como quienes intervenimos absolutamente todo y diseñamos absolutamente todo, sino que somos un pequeño elemento más en este sistema gigante. Sí, entonces, el regulador, o sea, por ahí el que brinda cómo se tiene que hacer, o sea, el que brinda el paso inicial. Después el resto ya se encarga la naturaleza de generar todo, y si nosotros entendemos la naturaleza y sabemos cómo utilizarla, vamos a tener una eficiencia mucho mayor. Claro, generar las condiciones para que la planta o las plantas que tengo al alcance de mi mano, no cualquier planta, sino los recursos existentes, ponerlos en las mejores condiciones para que ese microclima sea el más eficiente. Y lo mismo con la gestión del suelo y del riego. Estamos hablando de utilizar la menor cantidad de recursos, o sea, los residuos que me sobran para abonar mi suelo, o el mínimo necesario de agua para hacer crecer mis plantas. Todo eso es inteligencia, todo eso se puede pensar, todo eso se puede planificar y hacer que, aprovechando al máximo mis recursos, los recursos que yo tengo disponibles, pueda tener un sistema totalmente sustentable y eficiente. Bueno, ya vamos a hablar de lo que es la soberanía alimentaria, que tiene mucho que ver con la agroecología, pero desde el lado social. Dentro de esas burbujas que veíamos, corresponde más al lado social. La soberanía alimentaria es el derecho de todos, de cualquiera de nosotros,
de tener tus propias políticas y estrategias sustentables, que era un poco lo que veíamos antes, ya vimos cuáles son esas estrategias sustentables, para producir, distribuir y consumir los alimentos. Con, digamos, dentro de lo que sería una pequeña o mediana producción. No estamos hablando de un sistema agrario general por ahora. Estas pequeñas transformaciones se van dando por ahí más en comunidades más chicas, pero lo ideal es que todos los pueblos tienen que tener esos derechos para definir sus propias políticas alimentarias. Y es un poco lo que implica esta soberanía, o sea, que cada uno pueda definir y determinar cómo va a cultivar y que no sea impuesta por ahí por un modelo económico que te dice cómo tenés que realizar tus cultivos y cómo tenés que aprovechar tu suelo. Un poco a eso es a lo que apunta. Sí, y también esto de la base pequeña y mediana, que es la escala de producción, también se refiere a la manera en la que vamos organizando esta propuesta, ¿no? Porque no es lo mismo tener una producción industrial a gran escala donde hay pocas personas que deciden que tener un sistema comunitario, colectivo, organizado, de base, donde las personas se tienen que poner de acuerdo en las medidas que van a ir tomando y entonces eso hace que todo cambie. Entonces también se refiere a eso cuando dice la pequeña y la mediana producción. Mantenerlo en una escala local hace que mis impactos sean más pequeños también, hace que yo tenga que trasladar menos la comida, por ejemplo, y que las decisiones estén más cercanas. Y dentro de lo que es la seguridad alimentaria, es la disponibilidad de esos alimentos. Que esos alimentos se garantice que van a llegar a todas las personas. Dentro de lo, sería la seguridad alimentaria está garantizada por la disponibilidad, por el acceso y por el consumo. O sea, todos tienen que tener disponibilidad de alimento, tienen que tener acceso a ese alimento y tienen que tener la posibilidad de consumirlo. Todas las personas todo el tiempo, eso garantiza la seguridad alimentaria. Y que tienen que ser alimentos obviamente nutritivos y saludables. Estamos hablando de ese tipo de consumo de alimentos. Entonces es importante mantener una seguridad alimentaria dentro de lo que es la sociedad como modelo económico y como modelo social. Es la parte de vivible dentro de nuestras burbujas. Es un poco lo que decíamos antes, que tenía que tener disponibilidad física de los alimentos, acceso económico, físico y físico a los alimentos, o sea, que vos puedas llegar a acceder a ese alimento que sea orgánico, que sea natural, que sea un buen alimento, que puedas tener un acceso económico a ese alimento, que por ahí no siempre se cumple, que puedas saber cómo utilizar esos alimentos, o sea, está dentro de toda la parte, y que sea, que la estabilidad, o sea, o sea, que te genere una estabilidad, disponibilidad, acceso y utilización de ese recurso. Claro, básicamente lo que dice acá es que además de existir este alimento de calidad, tenemos que lograr que esté al alcance de la mano de todas, todos y todes siempre. Porque si está para algunos no alcanza, o si está a veces tampoco alcanza. Tenemos que tener un acceso constante a este tipo de alimentación para poder lograr esta seguridad alimentaria en la sociedad. Y dentro de lo que es la huerta, vamos a hablar un poco en sí de cuáles son los beneficios que nos genera a nosotros tener una huerta. La soberanía alimentaria, que es un poco de lo que ya hablamos, o sea, que nosotros propongamos cómo vamos a realizar esos cultivos y tengamos esta idea de que vinimos hablando de cultivos inteligentes, de la biodiversidad, de mantener todas estas políticas que ya vinimos hablando de lo que es la agroecología. A través de la producción local, que decíamos de estas pequeñas y medianas escalas de producción. Tener tus propias semillas, esto lo que genera es que vos vas generando tu propio bancal de semillas, que vos sabes de dónde vienen, sabes que no tienen ningún tipo de tratamiento transgénico, ningún tipo de modificación genética. Vos tenés tu propio control de tu cultivo. Y que son semillas agroecológicas, como dijimos antes. Educativo, vos aprendés a hacer, o sea, aprendés a cultivar, aprendés a mirar todas estas
estas prácticas sustentables que dijimos antes, aprendés a mirarlas y aprendés a ver cómo se comportan y aprendés a ver cómo manejarlas, cómo intervenir de formas puntuales para que ese ciclo tenga el mayor beneficio para esa producción. Fomenta el contacto con el aire libre y con la tierra, lógicamente, porque estamos trabajando la tierra y los alimentos que se pueden producir a través de nuestra intervención. Consumo de alimentos sanos, frescos y sin pesticidas. Esto es parte de lo que sería un poco esa soberanía alimentaria, o sea, de decir que uno puede tener acceso a ese alimento de buena calidad, que sea nutritivo y que sea orgánico, que sea fresco. Más áreas verdes en la ciudad, ya sabemos que esto genera también un impacto dentro de la ciudad. Si cada uno tiene su huerta, si se arman huertas comunitarias de gran extensión o de pequeña extensión, nosotros estamos generando más biodiversidad, estamos generando más cantidades de espacio verde, esto nos genera un impacto mucho mejor en cuanto a calidad de vida dentro de la ciudad. Aprender a cultivar hortalizas de temporada, esto, bueno, es parte dentro del manejo de una huerta, saber qué es lo que se puede cultivar en cada época del año y compartir tiempo entre todos, o sea, con nuestra familia, compañeros, amigos, y hacer una interacción social. Eso también genera dinámicas de grupo y cosas que son interesantes para mantener. Sí, la soberanía alimentaria por sobre todo nos propone que revaloricemos el conocimiento que siempre tuvimos como sociedad, que es el de saber producir nuestro propio alimento. No olvidarnos que es un conocimiento muy valioso y que para poder sostenerlo en el tiempo, para poder seguir replicándolo, no solo tenemos que aprenderlo, sino tenemos que llevarlo a la práctica y aprender desde el error. Si no lo llevamos a la práctica, quizás solo vamos a repetir de teoría y lo más probable es que en algún momento perdamos este conocimiento. Y por eso también la importancia de la producción de las semillas propias, porque además de generar bancos de semilla o albergues transitorios de semillas donde podemos establecer intercambios de buena fe con vecinos, vecinas, vecines, y de generar una genética apropiada a nuestro territorio, donde va fortaleciéndose año a año, también lo que logramos es garantizar disponibilidad de semillas de buena calidad sin estar dependiendo de ir a comprarlas a una persona que quizás le puso la patente a esa semilla. Entonces, la única manera de lograr que tengamos semillas libres y de calidad es generando más y más bancos de semillas. Entonces, entender también la importancia que tenemos ahí nosotras las personas para lograr que nuestro alimento pueda seguir siendo un alimento de calidad y accesible. Lo podemos lograr desde casa haciendo alguna de todas estas acciones. No hace falta siempre hacer todo, pero está bueno ver qué partecitas van armando todo este mapa y ver dónde yo me puedo ubicar y qué yo sí puedo hacer desde casa. Bueno, dentro de lo que son los beneficios de la huerta, tenemos beneficios para la salud, o sea, que nos garantiza este acceso a alimentos saludables, que es un poco lo que hablaba allí antes. Es una forma de realizar actividad física y es un poco de mantenerse activo y en contacto con la tierra. Y no perder este conocimiento que tenemos ancestralmente de cómo cultivar nuestro propio alimento y de cómo manejar ese suelo, de cómo manejar esas especies y de cómo generar un poco todo esto que veníamos viendo un poco antes de cultivos resilientes, sustentables, que mantengamos la biodiversidad. Todo esto genera un impacto tanto social como económico, como ecológico, importante, y como decía Gia, no hay que hacer absolutamente todo, sino con que tengamos en cuenta algunas prácticas tradicionales, ya podemos generar un buen impacto y un buen cambio en nuestro día a día directamente, en nuestra vivencia diaria. Sí, conectarnos con la naturaleza, no desestimar la importancia que tiene conectarse con la naturaleza, incluso para la salud y para el cotidiano, ¿no? Como empezar a tocar la tierra, a observar los insectos desde otro prisma, a ver los procesos de crecimiento de las plantas, entender por qué se enferman. De nuevo, volviendo a esta mirada sistémica e integral,
podemos ver reflejadas un montón de cosas que nos suceden a nosotras las personas en este entorno que vamos creando, y que nuestro jardín también sea nuestro espacio de canalización de algunas cosas que nos suceden, es algo inevitable. Así que tanto para la salud física, desde lo nutritivo, como para la salud mental, las prácticas de la agricultura son súper beneficiosas. Sí, además un poco como les estuvimos mostrando, no hace falta por ahí tener una gran extensión de tierra o tener un gran espacio, sino que simplemente reutilizando recursos que ya tenemos o materiales que son de descarte para nosotros, podemos generar tranquilamente un espacio para cultivar, aunque sea alguna porción de lo que es una huerta. Podemos cultivar o aromáticas o frutales o algo que a nosotros nos interese y que nos guste. Y ya con esto generamos nuestro aporte y mejoramos nuestra calidad de vida. Sí, transformamos nuestra realidad cultivando la lógica del cuidado, porque al final tener una huerta es eso, ¿no? Es cuidar a seres vivos que están ahí haciendo su trabajo para darnos su fruto y que nosotros podamos alimentarnos de eso. Es generar una práctica de cuidado. Entonces, repasando un poco, los beneficios de nuestra huerta serían beneficios sociales, ya que tenemos todo esto de la actividad en conjunto, en grupo familiar, o en grupo de vecinos, o en grupos comunitarios, con distintas edades, con distintas interacciones, con distintos conocimientos, porque eso también es muy interesante. A veces los grupos sociales diversos y variados, uno puede tener más conocimiento acerca de técnicas y otro puede tener más una visión diferente de cómo encarar ese cultivo o de cómo hacer nuestras intervenciones más ecológicas o más, o sea, hay diferentes miradas, hay diferentes interacciones, hay diferentes aportes a cómo se puede armar ese sistema. Económicos, bueno, puede beneficiarnos en algún tipo de producción, si hacemos algún tipo de producción, ya incluso desde hacer nuestra huerta familiar, ya nosotros no tenemos que ir a comprar a la verdulería ese tomate o esa lechuga o esa selga o lo que sea, sino que lo estamos produciendo nosotros en nuestro espacio y eso ya nos genera un beneficio económico. Y si lo armamos como una especie de microemprendimiento, podría ser hasta mucho mayor. La idea es que cada uno desde su entorno familiar pueda producir su propio alimento, más allá de una cuestión económica que todos sabemos que también beneficia, pero una cuestión de ese acceso a ese alimento sano y fresco. Dentro de lo que es esa mirada ecológica, bueno, gestionar los recursos. Nosotros podemos autogestionarnos nuestros recursos y hacerlos muchísimo más eficientes, ya sea con el agua de lluvia o a través de cómo manejamos ese suelo, que ese suelo sea muchísimo más rendidor, o sea, que nos sirva, o sea, a través de la rotación de los cultivos y un montón de prácticas podemos generar que ese suelo esté bien fértil, aumentar también, como decíamos antes, un poco el espacio verde que existe dentro de nuestra ciudad, a través de generar más espacios verdes que nosotros podemos llegar a producir, equilibramos la temperatura del ambiente, tenemos más cantidad de oxígeno por tener más cantidad de espacios verdes y reducimos la contaminación ambiental. Ya sabemos que cuanto más vegetación tenemos, la vegetación produce oxígeno y reducimos la cantidad de dióxido de carbono que existe dentro de la ciudad. Es un poco eso, tratar de ver las diferentes, a través de nuestra intervención en una huerta o cualquier espacio verde que generemos, cómo impacta dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro entorno, del hábitat donde estamos. Y la reutilización de los residuos es fundamental en todo este esquema, ¿no? Tanto los orgánicos como los inorgánicos, entender que cuanto más provecho o más circulación podemos hacer de todo recurso, más ecológico va a ser y definitivo nos va a traer un beneficio económico también. Esos principios no hay que olvidarlos. Bueno, y acá un poco un resumen de lo que ya venimos hablando, ¿no? Como qué es la huerta agroecológica y qué tenemos que hacer y recordar
para sostener una huerta en casa. Principalmente esto que les veníamos comentando de la mirada sistémica, ¿no? Dejar de pensar de que si pongo una semilla va a crecer una planta, sino que estoy armando un entorno donde van a crecer diversas plantas y también van a intervenir diversos micro y macroorganismos y donde van a haber otros elementos como el sol, el agua, la lluvia. Entonces, entender ese sistema y mirarlo desde ese lugar, incluyéndome a mí en ese sistema. La planificación, que como decíamos antes es fundamental para que podamos aprovechar al máximo los recursos que tenemos, utilizando un mínimo de esfuerzo. Entonces ponemos una gran cuota de esfuerzo en sentarme, pensar, planificar cómo lo voy a hacer, qué necesito para hacerlo, y después llevo las manos a la acción. La diversidad de las semillas, que nos garantiza de nuevo no tener un monocultivo y por lo tanto dificultarle el trabajo a las plagas y facilitarme el trabajo a mí como destinatario de estos alimentos. Y el suelo fértil nos asegura un menor esfuerzo al momento del crecimiento de las plantas y mayor disponibilidad de nutrientes para que las plantas crezcan y den un resultado mucho más abundante que en un suelo que no está fértil, no está rico de nutrientes. Y además esta fertilidad del suelo también va a hacer que si la planta está bien sana porque pudo tomar todos los nutrientes que necesita, no va a tener tantas plagas y no va a tener tanto ataque de plagas ni de enfermedades. O sea, es todo un sistema, como dijimos antes. Si uno mira todos los puntos y se siente y planifica y organiza todo de una forma eficiente, tenemos la mejor posibilidad de cultivo. Y acá hablábamos un poco de lo que mencionábamos antes en el punteo, lo que es una mirada lineal y lo que es una mirada sistémica dentro de lo que serían los cultivos en general. La mirada lineal es un poco más acercada al modelo actual de producción, donde tenemos una entrada y una salida. O sea, todo se planifica para que haya una entrada y una salida. O sea, no se ve cómo todo eso impacta y cómo se puede hacer para que sea, digamos, como veíamos en el primer gráfico que contó bien Gia, el tema de contemplar que ese sistema sea circular y que cada parte que en donde nosotros intervenimos se contemple ese impacto, se vea cómo se puede redireccionar y que ese sistema funcione perfectamente en sí mismo y no que tenga una entrada y una salida de forma lineal. El cuadro de la izquierda o sea, ambos gráficos nos cuentan una historia, nos cuentan todo lo que hace falta para tener una taza de té en la mesa de casa. En el gráfico de la izquierda podemos ver que es un sistema industrial de gran escala, donde obviamente los impactos que se van a generar de ese sistema son de gran escala, estamos hablando de transporte, estamos hablando de químicos, de la contaminación que genera una industria y de todo lo que eso necesita para estar en funcionamiento constante y que llegue a mi casa una cajita con saquitos de té envueltos en una bolsita de plástico para que yo me pueda sentar a tomar un saquito de té. En cambio, en el gráfico de la derecha podemos ver que si yo tengo un yuyo en una maceta en mi casa, también me puedo tomar un saquito de té que no necesité mover ningún tipo de transporte, no necesité generar ningún tipo de sistema industrial de producción de alimentos. Entonces generé muchos menos impactos y teniendo el yuyito al alcance de mi mano, lo único que tengo que hacer es ponerlo dentro del agua caliente en vez de tener que sacar todo un envoltorio, una cajita. Es un ejemplo muy casero, sencillo, entiendo que no aplica para todo, pero que está bueno como para reflexionar al respecto. Bueno, ¿qué son las cosas que sí puedo tener al alcance de mi mano en mi casa y evitar ir a buscarlas afuera y de esta manera empezar a tener esta mirada local y sistémica de mi propio entorno? No podemos pensar que de un día para otro vamos a ser
autosuficientes, ni pensar que vamos a poder ser autosustentables en todo. Necesitamos vivir en sociedad y convivir con otros y que nos ayuden a lograr ese equilibrio. Pero en algunas cositas sí podemos ir cambiando esta mirada sistémica en acciones cotidianas. Sí, o incluso por ahí desde nuestro cotidiano, si bien nosotros por ahí no tenemos la posibilidad de producir ese saquito de té, por decirlo de una manera, pero podemos ver un productor local que sí lo haga, donde yo puedo ir y comprarle a esa persona que yo sé que lo está haciendo él, voy, le compro eso y ya estoy reduciendo un poco esa forma, ese impacto que genero por consumir ese producto en especial. Entonces lo que hay que ver un poco es eso, ¿no? O sea, cómo impacta la industria dentro de la producción y cómo nosotros podemos intervenir de una forma diferente dentro de eso. Por ahí no con todo, como dice Gia, sino con algunos aspectos. Está buenísimo lo que dijiste recién, ¿no? Como poder ver qué es lo que yo puedo hacer y si yo no lo puedo hacer, bueno, ver quién sí lo está pudiendo hacer de buena manera y apoyarlo. Acá dentro de lo que sería la creación de nuestra huerta urbana, es un poco lo que hablamos acerca de la planificación antes. Si yo planifico con tiempo y veo, me voy generando mi compost, como ya les dijimos antes, voy reutilizando mis elementos de descarte, me voy haciendo mis macetitas con autorriego, y después, una vez que ya tenemos todo esto ya armado, podemos empezar a planificar, bueno, y ahora, ¿cómo encaro mi huerta? ¿Qué es lo que hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, dentro de las planificaciones de lo que son los alimentos tenemos guías, hay un montón de material y un montón de información acerca de cómo planificar las huertas. Nosotros lo que tenemos son guías, por ejemplo, de cuántas plantas por metro cuadrado entran. Obviamente que si lo hacemos en envases, van a ser de acuerdo al tamaño final de esa especie. Pero es un poco de esto de decir, bueno, cada cuánto se planta, cuánto tengo que sembrar, o sea, cuándo tengo que sembrar. Todo eso se va planificando de acuerdo a qué especie, a qué es lo que yo quiero consumir, qué es lo que va a consumir mi familia o mi entorno. Elegir qué especies, después de ahí decimos, bueno, cuántas entran por metro cuadrado, y después existe lo que es el calendario de siembra para saber en qué momento esas semillas que yo tengo las tengo que plantar para que me produzcan mi alimento. Eso es parte de la planificación. Después, dentro de la huerta agroecológica, eso es una forma de, son los principios y acciones que hay que tener para mantener este tipo de huerta agroecológica. Las asociaciones de los cultivos, o sea, una vez que yo ya más o menos tenga esta información y vaya entendiendo, va de mano también de la planificación un poco, es entender cuáles son las asociaciones que van favorables o que son favorables o no para mis cultivos, para mantener un suelo siempre fértil, para evitar las plagas y las enfermedades que decíamos antes, entonces no tengo que utilizar tantos controladores de pesticidas, ni de enfermedades. Es como que todo esto que vinimos hablando un poco antes, dentro de lo que va a ser nuestro espacio de trabajo particular, ya lo podemos ir tomando varias de estas acciones, de acciones sustentables, que tengan que ver con la biodiversidad, que tengan que ver un poco con todo esto que vimos en un marco general. La rotación de cultivos también nos mantiene un suelo fértil, entonces nosotros si planificamos inteligentemente cómo ir moviendo esos cultivos, nos va a generar que siempre tengamos un suelo fértil y que no tengamos que implementar tanto de tiempo de trabajo, porque ya eso que estemos, digamos, produciendo sea más eficiente y más óptimo. Total. No tiene tanta resiliencia a ese cultivo porque ya va a estar más adaptado y más controlado. Abonos orgánicos, que es un poco lo que vinimos armando, haciendo con los otros talleres, de hacer nuestro propio compostaje, de generar nuestro propio abono, nuestro propio suelo. Y una vez que ya obtuvimos todo esto, es muy importante, que te diría que es prácticamente uno de los pasos más importantes de todos, es recolectar nuestras semillas. Porque nosotros ya sabemos de dónde viene esa planta, ya sabemos cómo la cuidamos, ya sabemos que está adaptada a lo que nosotros estamos haciendo, entonces recolectamos esa semilla y la guardamos y ya tenemos para el próximo calendario de siembra, que ya planificamos, obviamente, ya tenemos nuevamente semillas para generar de vuelta, y esto es un ciclo que nunca termina. Tenemos nuestro abono, tenemos nuestras semillas, tenemos nuestra tierra,
y esto es una rueda que siempre funciona. Entonces, esa es un poco la idea. Quería decir que tanto las asociaciones de cultivo como la rotación de cultivo y el uso de abonos orgánicos, todos se relacionan con entender cuál es la disponibilidad de nutrientes que tengo en el suelo donde voy a cultivar y la necesidad que tiene cada planta que voy a sembrar. Entonces, si lo pensamos desde ahí, está bueno como para entender la importancia de la diversidad, tanto en los cultivos que voy a poner, o en la diversidad al momento de hacer las rotaciones, o en la diversidad al momento de hacer los abonos orgánicos. Y lo mismo se ve reflejado en la semilla, la importancia de la diversidad, quería decir, en cada uno de estos estadios. Entender que cuanto más diverso es un sistema o cuanto más diversa está mi huerta, o cuanto más diverso está el alimento que le pongo a la compostera, más resistente es, porque tiene más alimento, porque tiene más estructura, y bueno, y eso aplica también para otros planos, pero es un principio fundamental. Y además mejor comemos nosotros, mientras más diverso sea, más nutrientes ponés vos mismo, o sea, y por lo tanto más el suelo y más todo el sistema. Sí. ¿Qué necesitamos para generar nuestra huerta urbana? Principalmente necesitamos condición de sol, o sea, saber cuántas horas de sol va a tener para saber qué especies tengo que elegir. Cantidad de agua, o sea, sí o sí tenemos que suministrarles riego, o sea, eso es muy importante y hay distintas formas de armar, como ya les mostramos, puede tener autorriego o puede cada uno estar, digamos, fijándose qué requisitos de agua tiene cada especie, porque no son para todas los mismos, no todas necesitan la misma cantidad de agua, eso lo vamos a ir viendo con el avance de los talleres de huerta, y tener las semillas, que era esto que hablábamos, que era muy importante porque es el origen de todo. Uno puede tener suelo, puede tener agua, puede tener todo, pero si no tiene la semilla es como que no podemos iniciar este proceso. Semillas o plantines, contenedores, o sea, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos? ¿Qué cantidad de tierra? ¿Qué tipo de contenedor necesito para cada especie? Y suelo y sustrato, o sea, ¿con qué voy a rellenar ese contenedor? ¿Qué tipo de tierra va a ir y qué tipo de tierra necesita cada una de qué tipo de sustrato necesita cada una de esas especies? Y las herramientas para poder realizar las tareas diarias de mantenimiento para el mantenimiento, para la cosecha de nuestra huerta. Y es un poco eso, o sea, uno puede planificar su huerta de acuerdo al espacio que tenga. Puedes cultivar aromáticas, puedes cultivar frutos, puedes cultivar un montón de especies distintas de acuerdo a lo que dispongas y de acuerdo a lo que quieras consumir también. Entonces, dentro de la huerta comienza, como dijimos antes, con la planificación. Es importantísimo y es fundamental planificar nuestra huerta antes de empezar. Y lo que primero tenemos que hacer es elegir el contenedor. Una vez que elegimos dónde lo vamos a hacer, que puede ser un contenedor como este, que es como una especie de bancal alto, no es necesario, pueden ser macetas, pueden ser botellas, pueden ser latas, pueden ser 1.000.000 de recipientes distintos, siempre que garantice que tenga una salida del agua, o sea, que el agua pueda escurrir por algún lado. Siempre que tengamos eso y que garanticemos eso, no es necesario, es el envase o el contenedor que nosotros querramos elegir y que podamos y que dispongamos. Colocarlo en un lugar que tengan sol y aire, eso es fundamental, o sea, las huertas generalmente requieren una cantidad menos de 4 horas de sol, no es recomendable, pero sí hay especies que crecen con menos de 4 horas de sol, así que eso también se puede revisar. Lo que sí tenemos que tratar de identificar en nuestro espacio es qué cantidad de horas de sol tenemos. Eso es muy importante para la planificación. Preparar el sustrato. El sustrato se prepara con diversidad de componentes, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que se prepara ese sustrato y cómo es que podemos formarlo de acuerdo a los diferentes componentes y para qué sirve cada componente. Hay componentes que sirven para retener el agua, hay componentes que sirven para darle estructura al suelo, hay componentes que sirven para el drenaje, o sea, para que el agua que nosotros le
colocamos a ese sustrato escurra rápidamente. Bueno, preparamos el sustrato, como dijimos, el sustrato se puede preparar de diferentes maneras y cada cultivo, o sea, en sí cada cultivo tiene como sus propios requisitos, pero existe como un sustrato, como se le dice, universal, que es como con ciertos componentes básicos que más o menos pueden crecer cualquier tipo de especie. Lo más importante, además de saber qué sustrato tenemos, es qué queremos cultivar, qué es lo que yo quiero consumir. Eso es lo más también importante decidir. ¿Qué es lo que quiero consumir? Entonces ahí decidimos, una vez que ya tenemos armado todo, en realidad esto se debería haber decidido ya en la planificación. O sea, qué es lo que quiero consumir, qué especies voy a consumir, qué requisitos tienen esas especies en cuanto a sol, agua y tipo de sustrato, y en qué época del año se tienen que cultivar. Una vez que ya definí eso, vienen en este paso, después de armar el contenedor, vienen la colocación de esas especies de acuerdo a lo que yo ya elegí. Claro, un poco es esto de que vos decís, Lu, de qué es lo que yo quiero cultivar y también un poquito es qué es lo que yo puedo cultivar según las condiciones que tengo, ¿no? Según los contenedores que tengo a disposición, según la cantidad de horas que tengo, según la disponibilidad de agua que tengo. Bueno, entre lo que quiero y lo que puedo, ahí hay que elegir y de ahí sale la planificación. Exacto. O sea, para el paso 4, previamente definí estudié previamente qué contenedores tengo, qué cantidades de horas de sol tengo, qué cantidad, qué tipo de suelo puedo formar, y en base a eso digo, bueno, listo, lo que puedo cultivar es esto. Bueno, ahora llega la parte en el punto 4 de sembrar eso que yo ya elegí previamente de acuerdo a todas estas condiciones que ya hablamos. Una vez que se puede sembrar, ya lo vamos a ver más adelante, de forma directa, o sea, en el lugar, en la tierra directa misma, o se puede armar en almácigos, que es esa semillita con unas condiciones particulares para que se desarrolle y después se trasplanta al lugar donde va a quedar definitivamente. Y el riego, como decíamos, es fundamental, siempre tenemos que garantizar el suministro de agua a nuestras plantas. Ellas viven con sol, agua y sustrato, básicamente, o sea que el riego también va a depender de cada planta y vamos a ir viendo qué es lo que necesita cada uno. Y acá les vamos a mostrar distintos ejemplos de huertas urbanas de acuerdo a reutilización de elementos. Estos son algunos ejemplos, o sea, hay muchísimos más. Sí, la creatividad es el límite en realidad. Claro. O sea, depende de qué tan creativo seas y cómo quieras armarlo, y si realmente te das maña, es como que puedes generarlo casi en cualquier lugar, que sea un contenedor, ¿no? Que contenga ese sustrato y que te garantice que el agua pueda salir por algún lado. Entonces tenemos desde pallets con jardines verticales, tenemos jardines verticales también hechos, o sea, huertas verticales también hechas con botellas y envases, directamente colocadas en la pared, colgantes, o sea, hay diversidad de lo que ustedes quieran para poder armar diferentes tipos de huertas con materiales de descarte. Acá tenemos otros ejemplos, como bidones cortados como macetas, tenemos el ejemplo de lo que es en la derecha, la imagen de la derecha se ve ahí un bancal, o sea, un contenedor de cultivo que está hecho por metro cuadrado. Esa división es el clásico modelo de cultivo por metro cuadrado, donde vos generas un espacio de 1 metro por 1 metro, y a ese espacio de 1 metro por 1 metro lo subdividís y ya sabes qué cantidad de especies te va a entrar por cada uno de esos bancales. Es una forma como más didáctica de enseñar cómo armar una huerta, porque cada especie tiene su distancia entre sí. Yo no puedo poner todas las especies a la misma distancia ni en la misma ubicación. Entonces ahí vamos a ir viendo cada cuánto va cada especie y cómo puedo armar esos bancales. Esa es la planificación inteligente, porque eso es un cultivo intensivo, donde en poquito espacio puedo tener abundante cosecha. Pero para poder lograr eso tengo que pensar justamente qué especie va a ir al lado de cuál y qué estructura voy a necesitar para que esa especie se pueda desarrollar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Exacto, hay especies que van guiadas en altura, porque no solo crecen, sino que necesitas guiarlas en altura. Hay otras especies que pueden ir perfectamente sembradas
en muy poca distancia, o hay especies que vas a tener que usar uno de esos solos cuadraditos para poder generarla. Generalmente la disposición del metro cuadrado es muy bueno como cultivo intensivo familiar, porque puedes generar diversidad de productos y en una cantidad acorde a una familia. O sea, con poca cantidad puedes cubrir todas las necesidades. Otros ejemplos son, por ejemplo, también, como veíamos antes, cultivos con pallets, donde uno tiene directamente el cultivo en forma lineal, reciclado, o con tuberías, que eso también se puede hacer. Se pueden hacer cultivos donde tenés directamente armado un sistema y haces las perforaciones y se cultiva a través de color, rellenar esos caños con tierra. O sea Ahí que se podría generar un híbrido de hidropónico también con este sistema de cañerías. sí. La hidroponía es un tipo de cultivo donde no requiere uso de tierra, no necesitas sustrato, no necesitas tierra en sí, sino que los nutrientes se ponen en el agua. Uno coloca los nutrientes que las especies, que las plantas necesitan dentro del agua. Y ese agua circula y la especie únicamente a través de las raíces toma lo que necesita del agua y crece sin ningún tipo de sustrato. Esto se utiliza mucho para cultivos donde no hay espacio y no hay disponibilidad de suelo. Entonces, es un poquito más, técnicamente es un poquito más complejo. Claro, pero este sistema que estamos mostrando acá es como un híbrido, porque las macetas tienen tierra y el agua debe estar disponible en las En las cañerías. cañerías. Es como Eso aliviana la complejidad un poco. Sí, eso es cierto. Y pasamos a la actividad del día de hoy. Quisimos pensar una actividad donde con los recursos que consideramos que ustedes tienen disponibles en su casa, puedan tener una práctica de alimentación saludable, que es el objetivo último de la agroecología, sin tener que necesitar de un huerto. Si bien la idea es que de a poco podamos llegar a ese objetivo de que cada uno, cada una, cada une tenga su propio huerto, también teníamos ganas de mostrarles cómo se puede lograr una alimentación nutritiva, incluso sin tener un huerto activo en casa. Y sin utilizar sustrato. Claro. O sea, sin utilizar tierra, si uno quiere. O sea, hay formas de generar este tipo de germinados que no necesariamente necesitas tierra y con un material de descarte que todos tenemos. O sea, la idea es que ustedes puedan acceder a ese tipo de alimentación sin la necesidad de tener todos los recursos de una huerta activa, que todavía no la vamos, o sea, recién estamos introduciéndolos a cómo se va a generar esa huerta. Pero O sea, este es tener un un paso. máximo rendimiento con un mínimo esfuerzo, ¿no? Lograr una alimentación de alta calidad con lo mínimo mínimo que puedo hacer. O sea, es el momento donde la planta se encuentra en su mayor vitalidad, la germinación, porque es el momento donde todas las semillas dentro de la semilla poseen todo lo que necesita una planta para, digamos, desarrollarse. Lo único que necesita es el agua para activarla. Pero en sí la semilla en sí posee todos los nutrientes y todo lo que requiere una especie para germinar, o sea, para vivir, digamos. Entonces, eso es un proceso que aumenta, como ya tiene la semilla todo lo que se necesita, tiene un contenido muy alto y muy elevado de nutrientes y de enzimas en ese momento. Entonces, los germinados lo que hacen es eso, es potenciar, vos tenés a través de esa plantulita que está comenzando a crecer, tenés potenciados todos los nutrientes de esa especie, ya sea una legumbre, un grano o una semilla. Y como son cápsulas con mucha información genética y nutritiva, la corteza de esta semilla o de estos granos, como dice Lu, son muy rígidas y para proteger todo eso valioso que está ahí adentro. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ablandarlos a través de sumergirlos en agua, porque de esa manera nuestro cuerpo es capaz de desmenuzar eso que tiene para aprovechar. Es la forma más eficiente por ahí de asimilar una semilla, porque si nosotros comemos la semilla pero no la activamos con el agua y no hacemos que
toda esa información que decía Gia, que está dentro de la semilla, sea asimilable para nosotros, es como que lo comemos, pero no obtenemos ningún beneficio. Esta es la forma como más beneficiosa, si se quiere, de obtener algún alimento desde la semilla. Si no, la semilla pasa a través de nosotros, la comemos y se va. En cambio, cuando la ablandamos o la hacemos brotar o la hacemos germinar, generamos ese proceso por el cual al comerla, el estómago la puede descomponer. Exactamente. Entonces, los germinados son depuradores del organismo, o sea, nos sirven, tienen muchas funciones beneficiosas para nuestro cuerpo. Ayudan a digerir, precisamente por esto que estábamos hablando, de que si uno come las semillas sin activarlo, o sea, sin darle la activación a través de la humedad, a través del agua, eso no se aprovecha de la misma manera. Y potencia la productividad de leche materna para aquellos que estén en periodos de lactancia. Reduce el índice de colesterol, ya que muchas de estas tienen bastante cantidad de omega 9 y de ciertos requisitos que hacen que el colesterol, digamos que es dañino para el cuerpo, baje en cierta forma. Fortalece el sistema inmune, ya que dijimos que tiene mucha cantidad de vitaminas, de aminoácidos, regula el metabolismo porque son muy bajas en calorías, o sea, no tiene prácticamente calorías los germinados. Tienen cualidades revitalizantes y degenerativas en cuanto a lo que es a nivel celular. Y aporta proteínas de germinados de sojas irritantes que son equivalentes a las carnes, que tienen alto contenido proteico. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. O sea, equivalen a carne, a huevo o a leche, dependiendo de qué cantidad de dosis comas y cómo lo comas, lo ingestas. Se dicen que 200 gramos de legumbres es la cantidad adecuada para incorporar la proteína que necesitamos si no comiéramos carne. Exacto. 200 gramos de legumbres por día. O se puede, digamos, intercalar, pues, si vos no sos una persona, si sos una persona que come carne, por ahí incorporar de este tipo de germinados o de legumbres, ya pueden ser no germinadas también, lo que haces es como reducir también el colesterol, porque estás comiendo mucho más vegetal, entonces no tenés tanto colesterol y además no tiene tantas calorías, o sea que también es un alimento que mantiene también el metabolismo. Yendo a lo práctico de la propuesta que les traemos, acá podemos ver cómo podemos llevar adelante el germinado de la legumbre. Exactamente. Pueden cultivarse en cualquier época del año. Esto es muy bueno saberlo y es fundamental, porque puedes hacerlo en cualquier momento, en cualquier época del año. O sea, si querés comer este tipo de germinados, lo puedes hacer durante todo el año. Tarda nada más que más o menos entre 3 y una semana, o sea, entre 3 y 7 días en crecer. Hay diferentes, o sea, depende de qué semilla germine, o qué legumbre, o qué grano germine, pasa la cantidad de días que voy a tener que esperar a ese proceso. Pero digamos, se puede hacer en cualquier época del año y tardan más o menos entre 3 a 7 días, dependiendo de qué es lo que germine. Y como es un proceso que está vivo, que me gusta reforzar eso, así como cuando hablábamos de la compostera o cuando hablamos de la huerta, que entendemos que son procesos que demandan un cuidado, está bueno también no fiarse de recetas, sino entender que dependiendo de la cantidad de luz que le llegue, dependiendo del clima, dependiendo de cuánto aire circule, dependiendo del contenedor que yo elija y obviamente dependiendo de la semilla que yo elija, la cantidad de agua que le ponga, los procesos van a ir variando. Entonces, la importancia de ir haciéndole un seguimiento para poder ir viendo cuándo ya está bueno y cuándo se está por pasar, ¿no? Como no decir, bueno, son 3 días y durante 3 días no presto atención, sino entender que es un proceso y que hay que ir acompañándolo. Sí, lo mismo, por ejemplo, si hace mucho calor, por ahí el proceso se acelere, si hace mucho frío, por ahí tengo que esperar un poquito más. Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vaya germinando y una vez que lo hagan un par de veces ya se van a dar cuenta más o menos en qué momento está el brote perfectamente activo y cuándo ya se me pasó.
Entonces acá tenemos diferentes tipos de semillas, de granos y de legumbres, como decíamos antes. Dentro de ahí tenemos una tabla orientativa, como dijimos recién, porque va a depender del cuidado que le demos, de la cantidad de humedad que le hayamos dado previamente, de cómo conservemos y qué técnica usemos, porque hay diferentes tipos, ahora después les vamos a mostrar, hay diferentes tipos de hacer germinados. Entonces, está bueno también un poco ver qué tipo de técnica voy a usar y tratar de irlo armando. Pero más o menos como guía estimativa, les dejamos acá unas guías de, por ejemplo, la alfalfa son de 3 a 4 cucharadas, las dejas en remojo durante 4 o 6 horas y les haces 2 a 3 lavados por día. Los lavados son muy importantes porque algunas o casi todos los que son semillas, legumbres o granos, tienen ciertas sustancias que pueden ser un poco fuertes para nuestro estómago o incluso hasta a veces tóxicas. Entonces es importante efectuar estos lavados para reducir, sobre todo, por ejemplo, el mijo. El mijo tiene una sustancia que es bastante tóxica, entonces tenemos que tratar de enjuagarlo bien y de lavarlo bien para ir eliminando ese tipo de sustancias. Pero acá tenemos un poco más o menos, los más conocidos son garbanzo, lenteja, girasol, almendra, quinoa, trigo, mijo, como dije antes, alfalfa, que es como digamos, un brote que prácticamente se come de esa manera, o sea, la alfalfa generalmente se come como brote. Entonces tenemos como diferentes tipos de semillas y cada una de estas tiene una cantidad para utilizar, una cantidad de horas que hay que dejarlo en remojo, una cantidad de lavados diarios que hay que hacerles y días aproximados para que esté listo la cosecha de esos brotes. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco más del paso a paso de qué es lo que necesitamos para hacer estos germinados. Primero necesitamos una tela que sea lo suficientemente porosa como para dejar pasar el agua, una bandita elástica, goma, hilo, lo que tengamos, agua, que sea lo más, digamos, filtrada. Si no tienen agua que sea mineral, pueden dejarla en una botella y por 2 días o un día más o menos, que se evapore el cloro, es como de la forma más, como deberíamos consumir el agua de la canilla. Y hay que dejarlas remojar, como dijimos antes. Acá también tienen un poquito una tabla con diferentes tipos de semillas o diferentes tipos de granos, como el caso de la avena, que también produce germinados, no la avena instantánea y no la avena arrollada común, sino que tiene que ser la que es gruesa, ese tipo que no está tan tratada, la avena gruesa, que es muy difícil de digerir y que generalmente no la consumimos mucho porque es difícil de digerir. Ese es el tipo de avena de la cual podemos hacer un germinado. Tenemos sésamo, quinoa, un montón de tipos de especies distintas. Entonces lo que se hace es, lo colocas dentro de un frasco, la cantidad de cucharadas de semilla de acuerdo a la especie que elijas, y lo dejas remojar por 12 horas, y tiene que estar oscuro, no en la heladera, porque no tiene que estar frío, tiene que estar a temperatura ambiente, y si puede ser más calentito, mejor ahora en invierno. Pero lo tienen que dejar en un lugar que sea oscuro, no frío, pues adentro de una Alacena. cena o de un bajo mesada, en algún lugar donde no les dé el sol. Tapar el frasco con una tela o gomita. En este caso, este es una tapa de frasco especial que se utiliza para hacer este tipo de germinados, pero no hace falta tenerlo. Luego de que lo dejaste las 12 horas activándose, quitas el agua y lo dejas inclinado al frasco. Eso se le puede poner por ejemplo, un repasador enrollado y apoyás el frasco y ya con eso más o menos tenés la inclinación que se necesita, no hace falta mucho más. Lo que tenés que hacer es regar diariamente las semillas 2 a 3 veces al día y dejar en el frasco inclinado para que se vaya el exceso de agua. O sea, lo que haces es hidratarlas nuevamente 2 a 3 veces por día y después dejas que esa cantidad de agua escurra.
Entonces lo seguís haciendo durante la cantidad de, o sea, esos 2 o 3 veces de riego al día hay que hacerlo todos los días que nosotros tengamos hasta que se termine el periodo de germinación, que ya como está en este caso son de 4 a 6 días. Entonces durante esos 4 a 6 días sí o sí tenés que regarlo 2 o 3 veces por día. Continuar de esta manera hasta conseguir los brotes del tamaño determinado. Y después lo que haces es, una vez que ya brotaron todos, que ya ves que ya están con el brote, los quitas, los dejas secar bien, los oreás y los guardás en un tupper, dentro del mismo frasco o en la heladera. Lo que sí no pueden estar más, una vez que ya llegaste al punto, no pueden estar más de 2 o 3 días. Dentro de la heladera, más de 2 o 3 días no puedes dejarlos antes de consumirlos. Esta es otra forma de hacer la misma actividad con otro elemento, que es una botella de Coca-Cola, una botella de plástico cualquiera. Lo que hacemos es realizarle perforaciones en toda la botella, puede ser con un destornillador caliente, con un cuchillo caliente, con lo que tengan a mano. Le realizamos orificios en toda la botella. Una vez que, luego lo que hacemos es en un envase, en un bol, tazón, ollita, lo que tengan, se coloca el grano que se elige, cualquiera sea, y se lo deja hidratar durante 12 horas. En esto es lo mismo que lo del frasco. Lo dejas hidratar 12 horas en un lugar que no le dé el sol, que sea oscuro y que no sea dentro de la heladera. La cantidad de semillas, bueno, yo les puse acá un ejemplo, por ejemplo, son 100 gramos de semillas que quede tapado por el agua. Siempre que quede tapado por el agua. Y si puede tener un dedo por encima de agua, mejor. Entonces, al otro día, cuando obtenemos de vuelta las semillas, las escurrimos, le sacamos ese agua en el cual se remojaron, porque ese agua, es, como yo decía, está liberando esas toxinas o esas sustancias que nosotros decíamos que no eran muy buenas. Entonces, por eso es que se las deja hidratar 12 horas, las activas y ya largan todo lo que tienen, se enjuagan. El paso número 4 sería colocamos los porotos dentro de la botella. Porotos, en este caso son porotos de soja. Colocas los porotos dentro de la botella, que ya tiene previamente realizados los edificios como se ven, y lo único que hacemos es tapamos la botella y la ponemos ya inclinada de esta forma. O sea, inclinas la botella y te verificas que todos los granos estén bien distribuidos en la base de la botella. Una vez que lograste esto, lo que haces es envolverlo dentro de un repasador en la cocina, ahí ya le estás generando el ambiente oscuro, lo envuelves dentro de un repasador y lo dejas en la cocina. Y lo dejas durante 24 horas con esa oscuridad, manteniéndole un poco la temperatura. Por eso también lo que haces al envolverlo es dejarlo en oscuro para que comience a germinar, porque necesitan oscuridad las semillas para empezar a germinar, y le mantenés un poquito la temperatura y que no haya cambios bruscos de temperatura. Una vez que hiciste eso, al día siguiente destapas la botella y ves cómo empiezan de a poquito, no sé si se ve en la imagen del medio, que empiezan a haber unos pequeños brotes blancos en las semillas. Lo que se hace es, todos los días, por ejemplo, en este caso, con un envase un poco más grande de plástico, ya sea un bidón o lo que sea, un bol, una olla, una taza, lo que tengan, donde entre la botella, se coloca y se sumerge durante 5 minutos, 2 veces al día. Se sumerge y se hace ese riego 2 veces al día o la cantidad de veces que necesite cada semilla. Hay semillas que necesitan 3, hay semillas que necesitan 4, hay semillas que necesitan 2. Hacer sumergís y después lo dejas escurrir. Una vez que lo dejaste escurrir, volvés a colocarlo dentro del repasador, lo envolves y lo dejas. Si esa semilla requiere 2 riegos al día, repetís esta operación 2 veces al día. O sea, lo quitas, lo remojas, regás, lo envolves. Por ejemplo, yo lo riego a la mañana y lo riego a la tarde. Hago esos procesos 2 veces al día. Y se va viendo al día siguiente, o sea, si yo empecé, por ejemplo, hoy, mañana hago esos 2 riegos,
y ya al otro día, al segundo día, ya puedo ver que los brotes comienzan a crecer cada vez más, pero sigo repitiendo el regado. A medida que esos brotes van a ir creciendo, van a ver que va a ir aumentando el volumen dentro de la botella. O sea que yo tengo que aumentar, por eso es bueno poner en una botella o en un bidón de plástico cortado, porque yo tengo que aumentar la cantidad del agua. El agua tiene que llegar hasta arriba para garantizarle el riego a todos los brotes. Este es el resultado final. Esos son todos los brotes de porotos de soja germinados. Ese brote de soja que compramos, que viene en bolsita a veces, o que compras en la verdulería, que viene en una bandejita, es esto mismo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es garantizar que la botella que yo voy a utilizar, si ya tiene los brotes por acá al tercer día, yo tengo que garantizar que el agua llegue hasta esta parte. Entonces, sumergirla por completo, ya sea en una cacerola o en donde tenga que tenga esa altura, para hacer el germinado, el regado de todos esos brotes, que todos los brotes lleguen a tener el agua. Después lo que realizo es cortar la botella con una tijera, quito los brotes de adentro de la botella, los enjuago y ya están listos. Es importante lavarlos antes de consumirlos, lo mismo en el frasco, antes de consumirlos es importante enjuagarlos y lavarlos y secarlos bien y después ya están listos para consumir. Acá preguntan si un frasco de mermelada sirve o si tiene que ser más grande. No, lo ideal es que arranquen con un frasco tamaño frasco de mermelada, porque eso te va a generar una poca cantidad de brotes. Ustedes tienen que pensar que va a ir, o sea, la cantidad de legumbres que le pongan, o de porotos, o de lo que sea, de semillas, va a depender también del envase. Claro. Si ustedes usan un envase chico, tienen que poner poca cantidad. Yo les recomiendo que, no sé, si van a germinar lentejas, que pongan, no sé, 2 cucharadas de lentejas. Que sea siempre un cuarto del envase, o sea, un poquito. Porque piensen que después eso brota, crece, y también lo que tienen que pensar es que si la semilla es chiquitita, el brote va a ser chiquitito. Si la semilla es grande, el brote va a ser más grande y va a ocupar más espacio. Entonces traten de ver que no sea, para empezar a experimentar, pongan poca cantidad. Así ven todo el proceso y garantizan el riego de todo y ven cómo se va generando y si les sale mal no desperdician. Acá también preguntan si se comen también los porotos o solo los brotes y si no, ¿qué se hace con los brotes? Sí, se comen. En realidad lo que ustedes van a ver, que es lo que va a suceder, es que va a quedar, como se veía en la imagen, va a quedar como porque en realidad, por ejemplo, la lenteja, son 2 cascaritas y lo que germina sale hacia afuera. Y queda como adherido dentro de lo que serían las nuevas hojitas de esa planta, las cascaritas de la cobertura, digamos, que vendría a ser lo que uno ve de la lenteja. O sea que en realidad se come todo. Se come el brote, que vendría a ser como la raicita. No sé, de lo que estamos viendo son las raíces. La primera raíz o radícula se le dice. Lo que se comen es la raicita y lo que van a ser las primeras hojas. Claro. Es como que ya no tiene contextura de poroto o de lenteja, sino que ya se ablandó tanto con el agua que uno no se da cuenta que se lo está comiendo, no es que vas a sentir algo duro como es el poroto antes de cocer, ni tampoco vas a sentir esa cremosidad del poroto cocido. Es otra manera de cocinarlo, de comerlo, de ingerirlo, distinta. Pero sí, se come todo, no se desperdicia nada. Es una manera viva, activa de comerlo, que en realidad es... O sea, todas estas actividades también apelan a la soberanía alimentaria, ¿no? Como en una época donde, bueno, también como la parte económica está difícil y a donde cada vez como está bueno que volvamos como a reaprender cómo poder gestionar y cómo poder conseguir nuestro propio alimento y los mejores nutrientes posibles también dentro de esa alimentación que tenemos al alcance de la mano y de la forma más económica posible. También nosotros como apelamos a poder darles este tipo de herramientas para que ustedes puedan mejorar su alimentación y además como ponerse en contacto con qué es eso que comemos. Que quiero saber si podemos brotar cualquier cosa, o sea, viste que una chica dijo de lentejas y todo eso, puede ser de distintas cosas o tiene que ser todo igual.
No, dentro del... Esa es una muy buena pregunta, Ailén. Dentro de lo que vayan a elegir para brotar, tiene que ser una sola dentro de cada botella. Claro, cada recipiente con un tipo de semilla. No pueden mezclar varias semillas distintas porque cada una necesita una cantidad de riego diferente. Acuérdense que no todas tienen la misma cantidad de riego. Entonces, si yo mezclo, por ejemplo, mijo, que es una semillita recontra chiquitita, con una lenteja, los requerimientos son distintos. Entonces yo por ahí o voy a pasar de agua a una o le va a faltar agua a la otra. Entonces lo ideal es que sea una especie por... Si van a elegir una botella, yo les aconsejo que por ahí elijan una botella chiquita de principio, por ahí gaseosa chiquita, o que utilicen la grande, pero que pongan poca cantidad. Así empiezan a experimentar y ver cómo les sale. Bueno, si ninguno más tiene ningún aporte más para hacer, alguna consulta más para hacer, damos por terminado el taller de hoy. Y chau, Luz. Hola. Bueno, y gracias por estar acá, por venir, por hacer las tareas. Muchas gracias.